Nostradamus predijo la Tercera Guerra Mundial para este 2022. Las profecías de Nostradamus son muy vagas y sujetas a interpretación, a una interpretación muy abierta, porque por lo mismo que son muy vagas, se pueden atribuir a casi cualquier situación que a uno se le antoje. Sin embargo, entre sus cuartetas hay una que bien se podría aplicar a los tiempos presentes, pues en su centuria dice así: la cabeza azul hará que la cabeza blanca dañe en tal grado que el bien de Francia para ambos será de tal magnitud. Como digo, sus centurias son de interpretación libre, muy libre diría yo. No obstante, si aceptamos que cuando habla de cabezas se refiere a reinos o naciones, bien podría estarse refiriendo a Estados Unidos y Rusia. ¿Y por qué a Estados Unidos y Rusia? Pues simplemente porque a los norteamericanos les gusta mucho identificarse con el color azul, mientras que a los rusos también se les podría identificar con el color blanco, porque gran parte de sus territorios están la mayor parte del año bajo la nieve o el hielo, sobre todo las regiones más septentrionales, destacando la región de Siberia. Así, podríamos suponer que en esta específica centuria podría estar hablando de Estados Unidos, Rusia y Francia, y que un conflicto entre Washington y Moscú afectaría gravemente a Francia pues quedaría en medio del fuego cruzado, cosa que no es para nada poco probable, pues de desatarse una guerra a gran escala por el conflicto ucraniano, Francia quedaría en medio de ambos bandos, y ya sabemos todos que a Estados Unidos le encanta desatar guerras en el viejo continente, y esta no es la excepción, dicho por el mismo Vladimir Putin. Occidente arremete contra Rusia por reconocer a Donetsk y Lugansk. La decisión de Rusia de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, ha recibido el rechazo de Estados Unidos y sus aliados. Inmediatamente después de que este lunes el presidente ruso, Vladimir Putin, firmara el decreto que reconoce la independencia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, situadas en el Donbass, este de Ucrania, varios líderes han reaccionado al respecto. En este sentido, la Casa Blanca ha informado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado por teléfono a sus pares de Francia y Alemania ante agravada crisis ucraniana y ha conversado con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre la actual situación en el este del país europeo. Estados Unidos sanciona a Donetsk y Lugansk en apoyo a su socio ucraniano. En su llamada telefónica con el mandatario ucraniano, Biden reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania, y puso al día al presidente Zelensky sobre la respuesta estadounidense, que incluye nuestro plan para imponer sanciones. El presidente Biden reiteró que Estados Unidos responderá rápida y decisivamente, en sintonía con sus aliados y socios, a nuevas agresiones rusas contra Ucrania, indica la presidencia estadounidense. Según la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el presidente estadounidense emitirá una orden ejecutiva para prohibir nuevas inversiones, comercio y financiamiento por parte de estadounidenses desde, hacia o en las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk en Ucrania. La portavoz ha puntualizado que esas medidas son independientes y se agregarían a las medidas económicas rápidas y severas que Washington tiene preparadas en coordinación con sus aliados occidentales si Rusia invade aún más a Ucrania. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado que el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia requiere una respuesta rápida y firme.
El reconocimiento por parte del Kremlin de las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como independientes requiere una respuesta rápida y firme, y tomaremos las medidas apropiadas en coordinación con nuestros socios, ha expresado el jefe de la diplomacia de Estados Unidos a través de Twitter. Mientras tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha calificado la decisión de Putin de una flagrante violación del derecho internacional, una violación de la integridad territorial de Ucrania y una violación de los acuerdos de Minsk. Tras considerar que es un mal presagio para la situación en Ucrania, el premier británico ha señalado que hay indicios de que las cosas evolucionan en mala dirección en Ucrania. Decisión de Rusia no quedará sin respuesta. A su vez, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha llamado a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para revisar la medida de Putin, la cual ha calificado de una vulneración de la soberanía de Ucrania, por lo que ha pedido la adopción de sanciones europeas selectivas contra Rusia. Entretanto, el canciller alemán, Olaf Scholz, y los presidentes francés y estadounidense han señalado que la decisión del mandatario ruso de reconocer la independencia de las regiones del este de Ucrania no quedará sin respuesta, según el portavoz del gobierno alemán, Stephen Westreich. Los tres líderes están de acuerdo en que esta medida unilateral de Rusia constituye una violación clara de los acuerdos de paz de Minsk para solucionar el conflicto ucraniano, ha dicho el vocero alemán en un comunicado publicado tras una entrevista entre los mandatarios. OTAN condena el reconocimiento de Rusia de regiones Donetsk y Lugansk. El jefe de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, ha condenado la decisión del líder ruso de reconocer la independencia de dichas repúblicas autoproclamadas del este de Ucrania, y ha denunciado que tal medida viola los acuerdos internacionales rubricados por Moscú. Condeno la decisión de Rusia de extender el reconocimiento a las autoproclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Esto socava aún más la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, erosiona los esfuerzos hacia la resolución del conflicto y viola los acuerdos de Minsk, de los que Rusia es parte, ha explicado en un comunicado. Unión Europea sanciona a Rusia por el reconocimiento de Donbass. La Unión Europea ha anunciado que reaccionará con sanciones contra los involucrados en la decisión anunciada esta misma jornada por el presidente ruso. La Unión reaccionará con sanciones contra los involucrados en este acto ilegal, han anunciado en un comunicado conjunto los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, respectivamente. A su turno, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha recortado a último minuto su agenda y regresado a la sede del organismo en Nueva York debido al deterioro de la situación con respecto a Ucrania, según ha informado su portavoz, Stephane Dujarric. El secretario general de la ONU ha afirmado en un comunicado que la decisión de Rusia es una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ONU, conforme a las resoluciones de la Asamblea General, sigue respaldando plenamente la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, al interior de sus fronteras internacionalmente reconocidas, ha señalado Guterres. De acuerdo con el Kremlin, la medida se ha adoptado tras examinar la situación actual en torno a la zona de disputa de Donbass en el contexto de la resolución de la Duma rusa sobre el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La decisión de Putin se ha producido en un momento en que Occidente teme una invasión rusa a Ucrania y no deja de dar fechas para un posible ataque de Rusia a su vecino en el este.
Esto mientras, Moscú ha rechazado dichos infundios y acusa a los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, de tratar de crear provocaciones.